Estoy empezando a grabar. De nuevo voy a volver a poner la cámara. Específicamente esta unidad siento que, bueno, aunque no los miro mucho, ¿verdad? Porque la cámara, les repito, aquí está mi pantalla y aquí está mi celular, ¿verdad? Entonces, esta unidad específicamente siento que es necesario eh, ilustrar un poco más, aunque no sé si, bueno, no sé si no he visto yo el video de ayer, entonces no sé si, por ejemplo, cuando yo apuntaba a la pantalla se apreciaba bien, cuando yo apuntaba al celular, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy solo va a ser para pocas cosas en realidad, solo va a ser para cuando hablemos de momento de inercia, ¿ok? Pero, o sea, ustedes van a entender al momento de que yo haga ciertos movimientos con mis manos, creo que debería de quedar claro cierto concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Y yo tengo esto por acá. El día de ayer tuvimos que haber terminado, ¿verdad? Con el capítulo, bueno, con la sección 3 del capítulo 9. Sin embargo, nos quedamos hasta la 2 y lo que vimos es, ok, las ecuaciones de movimiento, o sea, las ecuaciones de cinemática rotacional con aceleración angular constante son exactamente las mismas que cuando nosotros teníamos movimiento en una dimensión, ¿correcto? Movimiento en una dimensión con aceleración constante. Son las mismas, lo único que cambia es, si antes era posición, ahora es posición angular, o sea, teta. Si antes era velocidad, ahora es velocidad angular, o sea, omega. Si antes era aceleración, ahora es aceleración angular, o sea, alfa, zeta. Pero bueno, fíjense bien, muchachos, no siempre, ¿ok? No siempre nosotros, o bueno, antes de que nosotros avancemos con otros términos, mejor dicho, es necesario que nosotros definamos alguna relación entre la cinemática lineal y la cinemática angular. Nosotros ya habíamos visto un tipo de movimiento circular y era movimiento circular uniforme, ¿verdad? Creo que, o espero que ustedes comprendan la diferencia entre lo que es movimiento circular uniforme y rotación de un cuerpo rígido. Por ejemplo, bueno, nosotros venimos y tenemos acá una paleta. Yo intenté dibujar la misma paleta que tenía el libro. Déjenme ver. Intenté copiar esta, ¿verdad? Es una masa. Dije paleta porque es como las que tienen los pintores, ¿verdad? Que agarran algo y tienen ahí sus pinturas. Pero es esta, una forma uniforme, no uniforme, ¿verdad? Una forma de una masa, una tabla que tiene una forma rara. ¿Ok? Entonces, digamos que esta paleta, ¿verdad? Va a girar en torno a este punto. ¿Qué quiere decir eso, verdad? De nuevo, que en ese punto viene un eje que sale de la pantalla, ¿verdad? Sale de la pantalla y gira alrededor de este eje. O sea, si esta fuese la paleta y este es el eje, gira en torno a ese eje. Ok, bueno, rayé algo ahí, ¿verdad? Eh, ok, entonces todo el cuerpo rígido gira o rota en torno a ese eje de giro. ¿Ok? No es lo mismo exactamente que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes? Digamos que nosotros teníamos una partícula que se mueve en una trayectoria que tiene forma de círculo. Sin embargo, fíjense bien que están íntimamente relacionados en lo que es la rotación, cuerpo rígido, con la velocidad que, ¿se acuerdan cuando teníamos movimiento uniformemente acelerado? Nosotros, perdón, movimiento circular uniforme, nosotros decíamos que el cuerpo tenía una rapidez constante, ¿verdad? Y esa rapidez B, o sea, era la rapidez que tenía el cuerpo a lo largo de su trayectoria circular. Fíjense bien que yo puedo definir eso mismo para esta partícula. Por ejemplo, imagínense que está esta paleta que está rotando en torno a ese eje, pero que hay una persona, digamos, parada acá. Entonces, conforme gira la paleta, también gira la persona, ¿correcto? Porque la persona está girando en la paleta, en esa tabla. Entonces,
Si gira la tabla, gira la persona también. Entonces imaginémonos que esta tabla, ¿okay?, la azul, da una vuelta completa. ¿Cómo es la trayectoria que tiene la persona? Es un movimiento circular, correcto. Este punto de acá, estoy diciendo persona, pero también lo podríamos pensar como, ok, no pensemos en todo el pedazo de tabla, sino que pensemos solo en este punto de la tabla. Si yo solo analizo ese punto, cuando toda la tabla da una vuelta completa, ese punto hace un movimiento circular. Entonces, ¿qué sucede? Asumamos que este omega para ese caso es constante, solo para que nosotros encontremos una relación entre ellos. Entonces yo quiero saber, muchachos, cuánto es la velocidad lineal. Recuerdan que nosotros antes teníamos en movimiento circular uniforme, si esto está moviéndose hacia allá, aquí tiene una velocidad, es tangente al círculo que define su trayectoria. ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar la relación de esa velocidad lineal con el omega, que el omega es la velocidad de giro, ¿ok?, de toda la paleta. Entonces yo quiero encontrar eso. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Bueno, fíjense bien. Primero vamos a definir nosotros, o bueno, si nos preguntamos cuánto es la distancia que recorrió, ¿ok?, todo este punto sería este círculo. Y ese círculo, muchachos, voy a cerrar y volver a abrir. Ese círculo, vamos a decir que es un perímetro que le voy a llamar S, ¿verdad? Le voy a llamar S. S es la trayectoria, es la distancia que viajó esta partícula cuando la paleta dio toda la vuelta. O sea, ese punto. Pero yo sé que si es una vuelta completa, o sea, es un círculo completo, esa S yo la puedo definir como. Ok. En general, un arco de círculo, yo lo puedo definir como ¿qué? El radio, ¿ok? Aquí hay un radio, ¿verdad? Que es el radio de círculo que nosotros estamos definiendo, por el ángulo del eje de giro, ¿verdad? Entonces, si es una vuelta completa es 2pi, pero si lo queremos generalizar para cualquier giro, ¿verdad? Si es un giro completo, si es medio giro, si es un cuarto de giro, un tercio. Entonces, ese arco, esa distancia que va recorriendo, ¿verdad?, la partícula, yo la puedo definir como r teta. Es la definición de un arco de círculo, ¿correcto? Ok, la trayectoria de ese punto verde es S, ¿verdad? Es moverse a lo largo de ese círculo. Entonces, si yo quiero encontrar su rapidez, yo sé que la rapidez va a ser la derivada de S con respecto al tiempo. Y yo sé que esto es la velocidad o la rapidez. Sin más. Ahora, eso va a ser igual, si derivé con respecto al tiempo a un lado, tengo que derivar con respecto al tiempo al otro lado, ¿correcto? Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la expresión RT. R es el radio del círculo, ¿se fijan? R es constante sin importar en qué punto lo estoy viendo, ¿verdad? Por lo tanto, R puede salir de la derivada y esto me queda como R de teta de t. Y esto es lo que nosotros vimos en el día de ayer, básicamente. Entonces, nosotros sabemos que V, que es rapidez lineal, es igual aquí a R, que es el radio, un radio, o sea, una distancia que va desde el eje de giro hasta algún punto. Desde el eje de giro hasta algún punto de donde yo estoy girando por omega. Entonces, si yo quiero saber la rapidez lineal de cualquier punto de esta digamos, en este caso, de esta tabla, ¿verdad? Yo simplemente
Mido la distancia desde el eje de giro hasta ese punto y lo multiplico por el omega. Y eso me da cuánto es la rapidez lineal que tiene. ¿Ok? Y esta va a ser la fórmula o esta va a ser la relación que nosotros vamos a tener entre rapidez lineal y rapidez angular. B igual a R omega. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, si yo tengo o si yo quiero analizar otra partícula, ¿verdad? Digamos una partícula que está acá y yo quiero saber cuánto es su velocidad lineal. Simplemente, ¿qué es lo que ocupo hacer? Bueno, yo sé que todo el cuerpo está girando a omega z. Entonces, la velocidad lineal, esa B, siempre va a ser una R, que va a ser ¿cuánto? La distancia desde el eje de giro hasta ella, R, omega. ¿Ok? Y así encuentro yo cuánto es la velocidad lineal de acá. Omega, muchachos, nosotros hemos visto que omega es común para todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué partículas tienen mayor velocidad lineal? ¿Las que están cerca al eje de giro o que están lejos del eje de giro? Se mira fácilmente aquí en esta expresión, ¿verdad? ¿De qué depende la velocidad lineal? Del omega, pero omega es igual para todo el cuerpo, pero depende de R. Entonces, en cuanto más lejos estoy yo del eje de giro, más rápida es mi velocidad lineal. ¿Ok? La velocidad lineal de los distintos puntos de un cuerpo rígido es diferente. Su velocidad angular es la misma. ¿Por qué? Porque recorre el mismo ángulo en el mismo tiempo. Su velocidad lineal no lo es. ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver fácilmente, digamos, con esto. Y aquí yo creo que pueden ver ustedes una, o bueno, vamos a ver, creo yo, ¿verdad? Algo, no sé si alguno de ustedes ha jugado en un, no sé cómo se llama eso, pero no sé si alguno de ustedes ha jugado en uno de esos cuando estuvo pequeño. Yo me acuerdo que había uno de esos en el Pizza Hut del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, ustedes dan vueltas ahí, ¿verdad? Se agarran. ¿De dónde creen que es más fácil mantenerse agarrado? ¿Desde un lado más al centro o desde la orilla? Desde el centro. Más al centro, creo. Más al centro. La pregunta, si nos hacemos la pregunta nosotros, ¿por qué? Bueno, la podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es la rotación de un cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, digamos, voy a analizar yo, ¿ok? Voy a analizar yo dos trayectorias. Digamos que hay un niño que está en la orilla, ¿verdad? Está en la orilla. Entonces, bueno, el eje de giro es este, digamos. El eje de giro es este, que sería este punto, ¿verdad? Y el niño está en la orilla. Entonces, cuando el niño está en la orilla, hace una trayectoria circular, ¿ok? De un radio que le voy a llamar R1, ¿verdad? Entonces, el niño que está en la orilla está a un radio R1 y él recorre una distancia, digamos, S1, cuando da una vuelta entera, digamos, que ese es el perímetro o la circunferencia de ese círculo que define su movimiento. Entonces, digamos que hay, entonces ese niño lo voy a poner acá, ¿verdad? El niño rojo. Entonces hay otro niño que está desde aquí adentro, digamos por acá. Está agarrándose por acá, ¿verdad? Él está más adentro, ¿verdad? Entonces, como él está más adentro, su trayectoria circular
es más pequeña, correcto. Entonces digamos que esa es la trayectoria del niño azul. Entonces la definimos con un radio. El radio de giro de ese niño es un radio R2, ¿verdad? Desde el centro del eje de giro hasta donde está el niño. Y esta es una S2. Pero ambos están girando en el mismo juguete, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que ambos están girando con una velocidad angular de omega z. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos dan una vuelta angular similar en mismos tiempos. O sea, cuando este niño dio una vuelta completa, que son 360 grados, ¿ok? Este niño dio la misma vuelta, o sea, recorrió el mismo ángulo, los mismos 360 grados. Ambos tienen la misma velocidad angular. Ambos recorren un desplazamiento angular similar en tiempos iguales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ok? Ahorita lo dije claramente, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí la velocidad angular? ¿Qué tanto desplazamiento angular, ¿ok? De posición angular se hace en tanto tiempo? Entonces yo sé que ambos dan una vuelta completa en el mismo tiempo, ¿correcto? Entonces el niño rojo da una vuelta completa, S1, pero S1 es igual a ¿cuánto? A 2pi por R1, ¿correcto? Y si yo quiero saber su rapidez, entonces simplemente lo divido esa distancia que recorrí, la divido entre ¿cuánto? Entre el tiempo que le tomó dar la vuelta. Un tiempo, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo para el niño azul. Yo sé que S2 sería entonces 2pi por R2. Entonces la rapidez del niño 2 va a ser igual a ¿cuánto? 2pi por R2, la distancia que recorrió entre t. Y resulta que este t y este t son el mismo, porque nosotros sabemos que ambos niños dan una vuelta completa en tiempos iguales, ¿verdad? Porque los dos en el mismo aparato y el mismo aparato recorre el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ambos recorren, dan una vuelta completa de 360 en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con la distancia recorrida? ¿Quién recorrió más distancia en la misma cantidad de tiempo, muchachos? El niño de afuera, correcto. El círculo de afuera es más grande. Entonces, a pesar de que sí, los niños dieron la misma vuelta, ¿verdad? Pero en cuestión de distancia, ¿quién recorrió distancia? El que está más afuera. Se recorrió más distancia al estar afuera. ¿Y en cuánto tiempo? En el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad lineal, que es distancia, básicamente, o rapidez, mejor dicho, quiero ser específico, la rapidez, que es distancia sobre tiempo, es mayor para el niño que está afuera. Entonces, la rapidez lineal del niño que está afuera es mayor, por lo tanto, tiene que agarrarse más fuerte el niño que está a la orilla, ¿verdad? Porque va, o sea, recorre distancia más larga en el mismo tiempo que el otro niño. Eso quiere decir, linealmente hablando, va más rápido, ¿ok? Recorre más distancia en el mismo tiempo. Eso, o sea, y eso al final es velocidad lineal. ¿Se entendió el concepto, muchachos, o entendieron ahí la diferencia? ¿Por qué, a pesar de que los dos están girando al mismo tiempo y los dos dan el mismo giro angular al mismo tiempo, no tienen la misma velocidad lineal, no tienen la misma rapidez? Porque recorren distancias distintas, ¿verdad? Si yo vengo y mido la circunferencia de un niño y mido la circunferencia que hace el otro niño, una es mayor que la otra y las dos se recorrieron el mismo tiempo, lo que significa que el que recorrió más distancia lo hizo más, o sea, recorrió más metros en el mismo tiempo, o sea, más rápido. No sé si me doy a entender. Sí. Sí se entiende. Entonces, muchachos, aquí yo vi la relación rapidez lineal con rapidez angular. Ahora, ¿qué nos falta? Ver cómo es
la aceleración. Pero recordemos que en un movimiento circular general, o sea, no uniforme, no necesita ser uniforme el movimiento circular, o sea, puede empezar a acelerar. De hecho, digamos, las llantas de su carro no giran a la misma velocidad durante todo el viaje, ¿verdad? O sea, cuando ustedes van arrancando, van girando con una velocidad, pero después giran más rápido y más rápido. O sea, el movimiento circular no necesariamente tiene que ser uniforme, ¿correcto? Entonces, por otra parte, en movimiento circular no uniforme, o sea, cuando nosotros sabemos que hay dos distintas componentes de aceleración lineal. Claro, solo habíamos trabajado con la aceleración radial. ¿Ok? Solo habíamos trabajado con la aceleración radial, pero ya habíamos mencionado que cuando un movimiento es circular no uniforme, la aceleración no va a ser puramente radial, sino que va a ser hacia adentro del círculo. ¿Ok? Y va a tener un componente que va a ser radial y una componente que va a ser tangencial. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, la aceleración radial la habíamos definido. Y eso era ¿qué? B cuadrado sobre R. Pero yo sé que V es R omega. De acá. Yo sé que V es R omega Z, ¿verdad? Entonces, la aceleración radial es R omega Z al cuadrado sobre R. O sea que la aceleración radial termina siendo R por omega Z al cuadrado. Entonces, ahí van a entender, los ejercicios a veces a mí me van a dar, o me van a pedir cuál es la aceleración radial o cuál es la aceleración tangencial. Entonces, vamos a utilizar distintas definiciones. Ahora, si nosotros nos íbamos a la definición de aceleración tangencial, déjenme ver si no la olvido. Pero esta era la derivada del vector velocidad. ¿Ok? Como solo nos importa la magnitud, lo voy a poner así. La magnitud del vector velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa es la definición de aceleración tangencial, la derivada de v con respecto al tiempo. Recuerden que cuando nosotros dedujimos esto, hemos dicho, esta aceleración radial lo que me da a mí, o lo que me dice es los cambios de dirección que va teniendo la velocidad conforme se va moviendo en el círculo. Como hay un cambio de dirección, hay una aceleración. ¿Y cuál componente de la aceleración lineal es la que es responsable de eso? La aceleración radial. Y la aceleración tangencial es la que va a lo largo de la velocidad lineal. Entonces, la aceleración tangencial es la encargada de ver cómo es el cambio de la magnitud de la velocidad. Bueno, pero nosotros sabemos, esta es la derivada con respecto al tiempo de v. V es R omega. Magnitud de v es v, ¿verdad? R omega. Voy a poner R mayúscula para seguir la notación. Aquí ponen R minúscula, pero es una distancia R que va desde el centro hasta un punto cualquiera. R es constante, ¿ok? R es constante. Cuando yo estoy estudiando, si yo estoy estudiando este punto, R va a ser constante durante todo ese movimiento de giro, ¿verdad? Esa distancia desde el eje de giro hasta la partícula va a ser constante, no va a cambiar, porque estamos en sistemas de cuerpo rígido, ¿ok? Entonces esa distancia va a ser constante. Entonces R puede salir de la derivada. Yo tengo que A tangencial es igual a R de omega de, ¿y esto qué es? De las definiciones que vimos ayer, esto es R
alfa, donde alfa sub z, le voy a poner solo por notación, es la aceleración angular. Entonces aquí ya tengo yo cuáles son las relaciones entre las dos componentes lineales de la aceleración, ya sea la aceleración radial o sea la aceleración tangencial. Ya tengo yo cuáles son, cómo escribirlas o cómo encontrarlas a partir de variables angulares, ¿verdad? La aceleración radial es r por omega cuadrado y la aceleración tangencial es r por aceleración angular. ¿Quedó claro esto, muchachos? Vamos a ir a la otra parte, ¿verdad? La otra parte es la con la que tendríamos que empezar el día de hoy. Pero bueno, en realidad yo creo que hay una sección que se mira súper rápido, no habrá problema, ¿verdad? Pero bueno, bueno, además de eso, no les dije acá por qué querríamos nosotros este tipo de relaciones. Bueno, hay expresiones que nosotros las tenemos definidas en términos de quién, en términos de velocidad. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es esta expresión en términos de omega, ocupo saber cómo es esto, cómo se relaciona esto en términos de las nuevas, ¿verdad? De las variables angulares. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Dice energía en el movimiento de rotación. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces yo les pongo acá un dibujo de un trompo, ¿verdad? El trompo está girando con respecto a un eje que está pasando por acá, ¿verdad? Por el centro del trompo hacia arriba. Este es un eje Z, que es su eje de giro. Y digamos el trompo está girando alrededor a él, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que el trompo está girando únicamente ahí. Entonces el trompo no se está trasladando. O sea, yo no les estoy diciendo que el trompo al mismo tiempo que está girando se está moviendo hacia acá o se está moviendo hacia acá. O sea, está estacionario en un punto girando. Es como que yo tenga el lápiz acá y está girando con respecto a mi dedo, ¿verdad? Está girando, pero no se está moviendo hacia los lados. Entonces, el trompo no se traslada. O sea, como no se traslada, si nosotros no fuésemos a cuánto es su energía cinética, la masa del trompo por la velocidad al cuadrado. Ah, pero no se está trasladando, entonces es cero, pensaríamos. Pero no es correcto pensar así. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿verdad? El trompo no se traslada. Sin embargo, siempre posee energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de movimiento, un movimiento de rotación. Entonces siempre tiene energía cinética. Recuerden, la energía cinética es energía por movimiento. Entonces, si el trompo está girando, tiene movimiento de algún tipo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a hacer esta formulación, muchachos? Ya dijimos anteriormente, ¿verdad? O ya dije yo cuando dije lo de la paleta. Pero bueno, vamos a modelar el trompo como un sistema de n partículas. ¿A qué me refiero yo con esto? Pensémoslo así. El trompo es un cuerpo rígido, pero el trompo está hecho por átomos, ¿verdad? De algo, o por su, no sé, pero nosotros vamos a describirlo como un conjunto de un montón de partículas. Creo que ese color no me sale bien, el verde puede ser. Un montón de partículas puntuales, ¿ok? Que lo conforman. Entonces, por ejemplo, si yo llenase todo este dibujo con partículas, ya haría todo el dibujo del trompo, ¿verdad? Entonces, hay n, cuando digo eje, n es cualquier cantidad, ¿verdad? Es una inmensa cantidad de partículas puntuales. Y si yo las sumo todas, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el trompo. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso yo? Porque yo sé que esta partícula, o sea, ese punto individual que estoy analizando ahí,
está haciendo un movimiento circular, ¿correcto? Está girando junto al trompo, ¿verdad? Pero aquí hay un movimiento circular en el cual nosotros tenemos una velocidad lineal, ¿correcto? Que es justo lo que acabamos de ver en la sección anterior, ¿ok? Yo sé que un punto de la paleta tiene una velocidad lineal. Que si yo solo estudio ese punto de la paleta, tiene una velocidad lineal. Eso es lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Con respecto al trompo. Entonces yo tengo ese de ahí. Y ese está definido por, digamos, un radio perpendicular al eje de giro R. Le voy a llamar R1. R1, le voy a poner minúscula ahora. B1. Pero para hacer la formulación ocupamos n cantidad de partículas. Entonces vamos a tener aquí otra que es una R2 y este está definiendo otro círculo de giro y va a tener una velocidad V2 que va a ser distinta a V1. ¿Por qué? Porque tienen radio de giro distinto. Yo voy a poner una aquí bien pegadita, ¿verdad? R3 y este se va a definir por un círculo más chiquito y este va a tener un V3 y lo hago sucesivamente, ¿verdad? Yo lo hago esto sucesivamente hasta cubrir todo lo que es el trompo, ¿ok? Y ahí estoy modelando como que en vez de que sea un trompo completo, son un montón de partículas que forman el trompo. ¿Se entiende? Entonces, ok, si yo quiero encontrar cuánto es la energía cinética para el trompo, eso va a ser igual a ¿quién? A la energía cinética de la partícula 1, más la energía cinética de la partícula 2, más la energía cinética de la partícula 3. Y yo sigo sumando cada una de las partículas que yo me inventé para definir esto. Ok. Y esto es lo mismo que tener K es igual a 1/2 de la masa. ¿Por quién? Por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa. Estoy asumiendo que todas las partículas las definí iguales, con la misma masa, ¿verdad? De la velocidad 2. O creo que, déjenme ver, siempre digo esto y me parece que es mejor definirlo de la otra forma. Porque más adelante, sí, ¿verdad? Le voy a poner como que no tuviesen la misma masa, sino que cada partícula tiene su propia, o sea, puede que una sea más pesada que la otra, solo para dejarlo como lo más general, ¿verdad? No un caso particular. Más 1/2 de la masa 3 por la velocidad, perdón, 3 al cuadrado, más, y yo sigo sumando hasta llegar a la enésima partícula, 1/2 de la masa n por la velocidad sub n cuadrado. Ok, pero yo sé, muchachos, que esto está girando con un omega z. Y yo sé que cada una de estas velocidades lineales las puedo definir en términos de ese omega z, que es común para todas, ¿verdad? Porque todas son parte del trompo. Entonces, todas, cuando el trompo da una vuelta completa, todas dieron una vuelta completa, hablando angularmente, ¿verdad? Todas recorren 360 grados en el mismo tiempo, junto con el trompo. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? K es igual a 1/2 de M1 R1 cuadrado omega 1. Bueno, no omega 1, omega z, porque ese es común, ¿ok? Cada una de estas, ¿verdad? Cada una de estas es R1 omega z. Esta es R2 omega z. Esta es R3 omega z, porque omega z sí es común para todo el trompo. Entonces yo tengo 1/2 de M1 R1 cuadrado más 1/2 de M2 R2 cuadrado omega 2 al cuadrado más 1/2 M3 R3 cuadrado más omega 3 al cuadrado más, y llego hasta la última, 1/2 M sub n
R sub n al cuadrado omega z al cuadrado. Y aquí le puse 2, 3, pero es z, ¿verdad? Z, no es la misma para todos. Entonces yo tengo esa expresión. Entonces fíjense bien, muchachos. Omega z es común para todos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría sacarlo como factor común. ¿Ok? Y me quedaría a mí omega z multiplicado por ¿quién? Por 1 medio m1 r1 cuadrado más 1 medio m2 r2 cuadrado. O sea, 1 medio datos para la primera partícula, luego más 1 medio datos para la segunda partícula, luego más 1 medio datos para la tercera, más 1 medio datos para la enésima. Entonces, todo esto que me queda, si yo saco ese omega z cuadrado, yo lo puedo reescribir en una forma compacta como una sumatoria, muchachos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo tengo que K para un cuerpo que está girando es la sumatoria, lo voy a dejar así, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. O sea, en este caso, i empezaría en 1, ¿verdad? Y terminaría en la enésima. Si fuera 3, sería i igual a 1, luego corre, más i igual a 2, corre, más i igual a 3, y ahí termina. ¿De quién? De la expresión 1 medio m sub i, r sub i al cuadrado, esto multiplicando omega z. Y esta, muchachos, bueno, lo voy a poner a un lado. O bueno, vamos a ver, voy a hacer el cuadrito primero, pero voy a dejar un espacio. Esa es la expresión para la energía cinética. Ahora fíjense bien. Esta expresión bueno, solo por cuestiones de estética, lo voy a hacer desde ahora. El 1 medio es una constante, entonces puede salir de la sumatoria, ¿verdad? Yo puedo ponerlo esto en este orden. Qué feo me salió. Déjenme ver cómo hago esto. Yo puedo poner esto en este orden. ¿Ok? Y da igual, ¿verdad? Porque el 1 medio es común siempre. Lo que va cambiando con respecto, yo cambio el número de índice, es simplemente la masa y el R. Entonces, ahora sí. Esto, muchachos, fíjense bien, tiene una forma muy similar a la que nosotros teníamos antes. Antes yo tenía 1 medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Fíjense, ahora tengo 1 medio de un término por la rapidez angular. Ahora, es angular, ¿verdad? Para nosotros ahora ya no son rapideces normales o lineales al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a definir, muchachos, y es igual a la sumatoria del m sub i r i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n para sistemas de partículas, ¿ok? Voy a definir esa cantidad, a eso le voy a llamar I, y esto se llama momento de inercia. Y fíjense bien, cuando nosotros trabajemos en general con dinámica circular y con otras cosas circulares, vamos a ver que eso no va a aparecer en muchos lados. ¿Recuerdan ustedes cuando yo tenía sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración? ¿Qué era masa? Le decíamos masa inercial. ¿Y qué nos quería decir la masa? En cuanto mayor es ese número de masa, más difícil es que nosotros hagamos que cambie el estado de movimiento de ese cuerpo. O sea, en cuanto más masivo es el cuerpo, más difícil era que yo lo empuje y lo mueva. Ahora, ¿qué pasa? En rotación,
hay un equivalente que es el momento de inercia, es el equivalente de la masa. Porque en rotación no solo me importa qué tan pesado, qué tan masivo es el objeto, también me importa esa distancia que tiene del eje de giro. ¿Ok? Y ahí es a donde en realidad todo lo que había hecho, por la razón por la que puse la cámara, no era para lo que había demostrado antes, sino para lo que voy a hacer para que se entienda un poco qué es el momento de inercia o cómo se relaciona el momento de inercia, ¿ok? Con lo que es la masa. Digamos, nosotros sabemos, si yo tengo aquí un cuerpo pequeño, yo fácilmente lo empujo. ¿Por qué? Porque la masa es pequeña, entonces es más fácil empujarlo, más fácil hacer que se traslade. Pero si yo tengo un carro, si yo tengo que ir a empujar una Prado, que es masiva, ¿verdad? Me va a costar más. ¿Por qué? Porque es masiva. El mismo concepto vamos a aplicar nosotros con esto. Entonces, fíjense bien, termina siendo la misma, una expresión muy general, muy similar, ¿verdad? ¿Cuánto es K de rotación? Le voy a llamar ahorita, le voy a poner el subíndice ROT para diferenciar. ¿Cuánto es la energía cinética de rotación? Un medio de lo que equivale a la masa, que es el momento de inercia por la velocidad al cuadrado. Y aquí les hago una comparación. Creo que se va a entender, pero después les voy a hacer un ejemplo. Entonces yo les había dicho, ok, para trasladar, aquí lo dejé así, ¿verdad? Para trasladar, yo sé que la energía necesaria para trasladar un objeto es un medio de m por b cuadrado. Entonces yo aquí hago un ejemplo rapidito, ¿verdad? Digo, ¿cuánta energía se necesita para pasar desde el reposo hasta 2 metros sobre segundo un cuerpo de 1 kilogramo? Entonces nosotros sabemos por teorema trabajo-energía, bueno, o en general, nosotros sabemos que la energía necesaria va a ser delta K. Entonces va a ser K final menos K inicial. Como parte del reposo, K inicial es igual a 0. ¿Y K final va a ser igual a quién? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para mover un objeto de 1 kilogramo desde 0 a 2 metros sobre segundo, yo necesito 2 joules de energía. Y pues nos preguntamos, ok, ¿qué pasa si yo voy a pasar de la misma, desde el reposo a 2 metros sobre segundo, pero yo ahora el objeto que voy a intentar mover es de 4 kilogramos? ¿Ok? Entonces yo hago el cambio energético y me da, ahora son 8 joules. Ocupo más energía para mover la misma, fíjense bien, es la misma velocidad a la que yo quiero, pero me toma más energía hacer ese cambio de velocidad en un objeto masivo. Ahora vamos a ver qué pasa o un poco con la K rotacional. Pregunto aquí, ¿cuánta energía se necesita para pasar desde el reposo a 2 radianes sobre segundo en un sistema que tiene 2 pesas? Pero esas 2 pesas nosotros las tenemos pegadas. Ojalá que yo tuviera algo que con lo cual ejemplificar esto, ¿verdad? Pero digamos que las pesas son mis manos, ¿verdad? Entonces están pegaditas acá. Y si se fijan, el eje de giro es un eje de giro que viene desde arriba. Entonces el giro sería algo así, ¿verdad? No sé si se logró ver algo así. Ocuparía yo, no tengo pesas, pero como que yo pusiera 2 platos bien pegaditos y los giro. Digamos que aquí están las 2 pesas y yo las estoy girando así. ¿Ok? De hecho, ni siquiera sé yo si estoy viendo bien a la cámara. Así. O sea, yo pongo las 2 pesas acá, pegaditas, e intento hacer este giro. Y me estoy preguntando cuánta energía ocupo yo para que con las masas pegaditas, las masas de las 2 pesas, que son de 0.5 kilogramos pegaditas, pasen de 0 a 2 radianes sobre segundo. Entonces primero calculo el momento de inercia. El momento de inercia va a ser que la masa por la distancia que dije que es 1 metro, la distancia del eje de giro, la masa por la distancia al cuadrado de la primera más la masa por la distancia al cuadrado de la segunda. Entonces me da el momento de inercia 1 kilogramo por metro cuadrado, perdón. El cambio energético sería 1 medio del momento de inercia por omega cuadrado. 2 joules. Lo hice para que quede el mismo número, solo para que tengamos la misma referencia. Entonces yo sé que si estas pesas están pegaditas, y yo las quiero girar así, ¿verdad? Yo quiero hacer este giro. Y las 2 pesas son de 0.5 kilogramos. Y el centro de masa de las pesas está
a 1 metro del eje de giro para cada pesa, yo ocupo 2 joules para hacer ese cambio, o sea, para pasarlo a girar a 2 radianes por segundo. Ahora viene la pregunta interesante. Aquí yo aumenté la masa. Ahora no voy a aumentar la masa, pero sí voy a cambiar algo en el sistema. Pongo yo ahora las pesas con una barra. Imagínense que yo tuviese otra de estas tabletas, entonces pongo una acá y pongo la otra acá. Y imaginémonos que la barra no tiene masa, que es una barra despreciable. Entonces ahora las pesas tienen una separación de 2 metros desde el eje de giro. Las pesas siguen pesando 0.5 kilogramos. Son las mismas pesas. Lo único que hice es que en vez de estar pegaditas acá, van a estar separadas. ¿Ok? Entonces vengo yo, agarro la barra, que les recuerdo la barra, asumamos que no es muy pesada y la quiero girar con respecto al centro. Calculo el momento de inercia. Entonces el momento de inercia va a ser 0.5 por la distancia al eje de giro, que es 2 al cuadrado, más 0.5 por la distancia al eje de giro, que es 2 al cuadrado. Y esto me queda que el momento de inercia es 4 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago el cuánta energía ocupo para girar este sistema desde 0 a 2 metros a 2 radianes por segundo, me dice que la energía que ocupo son 8 joules. Entonces recuerdan cómo cuando yo aumento la masa, ocupo más energía. Fíjense aquí, no necesité aumentar la masa para que yo necesite más energía para generar este giro. ¿Por qué? Lo que yo cambié no fue la masa, fue el momento de inercia. Y lo único que ocupé para cambiar el momento de inercia es qué tan lejos están estas masas del eje de giro. ¿Ok? Y ustedes podrán imaginarse, ¿verdad? Imagínense, o ustedes pueden probar. Agarren un palo de escoba para que sientan, digamos, la dificultad. Agarren un palo de escoba con estos 2 dedos e inténtenlo girar desde el centro. Lo van a sentir un poco, no sé qué tan fácil. Les digo con los 2 dedos para que se sienta la dificultad, ¿verdad? Porque si lo agarran con las 2 manos o con una mano, qué fácil, ¿verdad? Pero agárrenlo con los 2 dedos y agarran ustedes el palo de escoba y lo intentan girar. No importa si el círculo es hacia arriba, ¿verdad? O como sea, pero inténtenlo girar, agárrenlo del centro e inténtenlo girar desde el centro. Van a sentir cierto grado de dificultad. Después, cambien el eje de giro. Ya no agarren la escoba del centro, sino que agárrenlo desde donde no están los dientes, ¿verdad? Con los que uno barre. Intente agarrarlo de ahí con sus 2 dedos y hacer que gire, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es el equivalente de que si esta fuese la escoba, voy a ir aquí a esta pantalla para ver si se está viendo bien. Si esta fuese la escoba, primero agárrenla así e intenten girarlo así. Va a ser relativamente sencillo, dependiendo, no sé, la verdad. Tal vez estoy exagerando diciéndoles que con los 2 dedos y sí ocupan hacerlo con toda la mano. Pero ustedes intenten hacer este giro, van a sentir algún grado de dificultad, digamos. Ahora, agarren la escoba, les digo, imagínense que aquí están los dientes de la escoba, la parte con la que se barre, pero agarren de la orilla e intenten hacer este giro. Uno va a ser más difícil que el otro, ¿verdad? ¿Cuál va a ser más difícil, muchachos? ¿Este o este? ¿Cuál creen ustedes que va a ser más difícil? Si yo le intento girar desde el centro o si le intento girar desde la orilla. Girándolo de la orilla sería más difícil. Y eso lo podemos intuir, pero es la misma masa. ¿Por qué me cuesta a mí más girarlo si es la misma escoba? Porque el momento de inercia no le importa únicamente cuánto es la masa del sistema. Y aquí nosotros lo podemos ver. Al momento de inercia no le importa solo la masa. Al momento de inercia también le importa esta distancia del eje de giro. ¿Y qué pasa cuando yo cuando lo agarro de una esquina y yo dejo la cabeza de la escoba al otro lado? Hay un lugar que es más masivo, que es la cabeza, que está a una distancia muy larga. Entonces eso hace que me cueste más girarlo. Y yo puedo hacer el ejemplo facilito acá, ¿verdad? Yo puedo hacer este giro, fácil, con 2 dedos, fácil. Si solo intento hacerlo con los 2 dedos acá, yo no estoy pudiendo girar mi agua, ¿verdad? No, ni siquiera estoy bromeando, ¿verdad? El bote es algo grande, ¿verdad? Si solo lo hago con los 2 dedos y lo agarro del centro, yo la puedo girar tranquilamente. Si yo la agarro con los 2 dedos y la agarro de la orilla,
solo con los dos dedos, ¿verdad? No puedo hacer el giro. De hecho, tengo que agarrar bien para hacer el giro y aún así lo siento más difícil. Entonces, los ejes de giro importan, ¿verdad? Lo mismo puedo decirle yo a ustedes, ¿verdad? No va a ser lo mismo si esta fuese una tabla más pesada, ¿verdad? Ahorita como es una tablita que no tiene un peso significante, no importa, pero no va a ser lo mismo que yo intente girar esta tabla así, a que yo la intente girar de acá, a que yo la intente girar así, a que yo la intente girar así. Cada uno de los giros, si ustedes agarran un cuaderno que agarren, intentan hacer cada uno de esos giros, van a sentir que cada uno tiene, o sea, se siente diferente. O sea, algunos van a ser más difíciles que otros. Y es porque cada uno de esos giros tiene un momento de inercia diferente y eso es por el eje de giro. Pero bueno, llegamos a un problema. Nosotros solo hemos definido el momento de inercia para partículas puntuales. En el caso de que MI por RI es discreto, se fijan. Es esto lo definió para partículas puntuales y ese es el gran problema. Pero bueno, en realidad no es tan difícil el problema, ¿verdad? Aquí les digo, en la deducción nosotros representamos un cuerpo rígido como un conjunto de n partículas, pero en la práctica, nosotros cuando yo tengo el trompo, no voy a venir y voy a decir, bueno, voy a definir 1.500.000 partículas puntuales y voy a calcular. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, en cuerpos rígidos o cuerpos continuos, nosotros, para que el modelo sea fácil o aplicable, bueno, ya sabemos, los casos discretos, cuando yo quiero pasarlos una sumatoria a un caso continuo, hago una integral. Y esta en realidad es la sección 12.6, que por cierto, no se evalúa. Solo se los estoy mencionando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, según la programación que yo miro, ahí no miro la sección 9.6. Entonces ustedes no van a tener que preocuparse por calcular esos momentos de inercia. Pero si ocuparan calcularlos, se calcularía con esta integral. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos esta tabla. ¿Y de dónde salen estos valores de esta tabla? Estos valores de esta tabla vienen de aplicar esto. Si nosotros aplicáramos esto para estos cuerpos y yo calculo el momento de inercia de una barra girando alrededor de un eje que pasa por acá, yo obtendría un doceavo de m por L, que es la longitud de la barra, al cuadrado. Si yo hago lo mismo, pero partiendo de la orilla, yo llego a que es un tercio por m por L cuadrado. Si yo agarro una tabla del lado A y B y la quiero girar por un eje que atraviesa el centro, ¿ok? De arriba hacia abajo, el centro de la tabla va a ser un doceavo de m a cuadrado más b cuadrado. Si yo tengo una placa rectangular, este es como una puerta, ¿verdad? Fíjense bien, es como que fuese una puerta, es este mismo movimiento, girando alrededor de este eje. Su momento de inercia va a ser un tercio de m por a cuadrado, que es la distancia del otro lado al cuadrado. Si yo tengo un cilindro hueco es este, si yo tengo un cilindro sólido es este, cilindro hueco con pared delgada es esta, una esfera sólida es esta, y ahí yo tengo los valores, ¿verdad? Y no ocupo hacer absolutamente nada más que simplemente saber que estos valores existen. Entonces, cuando ustedes vienen en un ejercicio, si no les ponen una masa puntual o un sistema de masas puntuales, ¿verdad? Ustedes lo van a modelar o van a poner el momento de inercia directamente acá. Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? La diferencia. Esta es la misma barra, ¿se fijan? Es exactamente la misma barra, pero es mucho más fácil. O sea, es un doceavo. Recuerden, relacionémoslo con la masa. ¿Cuál es menor, este o este? Este. Entonces es mucho más fácil girar desde el centro que girar desde una orilla. Solo con cambiar el eje de giro. Y lo mismo va a pasar para cualquiera de estos. Entonces, solo como conclusión acá, el teorema de los ejes paralelos es súper sencillo. De hecho, lo dejé copiado, ¿ok? Lo dejé copiado porque ese solo lo vamos a leer y ahí terminamos los temas de esta sección. Entonces, fíjense bien. ¿Qué hice mi lápiz? Aquí está. Ahora que ya conocemos
una expresión de K para cuerpos que rotan, podemos aplicar las técnicas del capítulo 7 y... No, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué eran qué? Yo puedo aplicar para ciertos ejercicios. Teorema trabajo-energía. O puedo aplicar energía inicial igual de energía final. O puedo aplicar energía inicial más el trabajo de otros igual a energía final. Cualquiera de esos tres lo puedo aplicar. Antes nosotros no podríamos aplicar, antes de la clase de hoy no podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo calcular la energía cinética de un cuerpo que simplemente está rotando. Ahora ya sé cómo calcularla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues ninguna, solo agrego esa energía cinética. Así como cuando nosotros teníamos un sistema, agregaba yo la energía cinética de cada una de las partículas. Si yo miro una partícula que está rotando, bueno, le agrego cuál es la energía cinética de esa. ¿Y cómo la calculo? Un medio de I omega cuadrado. Y aplico las reglas de teorema trabajo-energía, conservación de energía y conservación de energía dependiendo del sistema que tenga. Cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿y cómo para estos cuerpos rígidos, cómo calculo yo? Lo voy a poner aquí en un paréntesis. Bueno, no sé si no voy a poner esa nube, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular U, que es M por G por Y? Esta distancia Y se va a medir porque el cuerpo es rígido, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos, ¿a dónde mido Y? Aquí, acá, 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 ¿a dónde? ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? Entonces la medimos con respecto al centro de masa. Voy a poner la nube porque siento que como no cambió el color. Entonces cuando yo ocupe, no sé si tiene esto algún ejemplo. Aquí, ¿verdad? Aquí tengo un sistema, este está girando, yo sé la masa de la polea, entonces ahora puedo calcular la energía de la polea. Correcto. Y cuando yo quiera sacar cuánto es la energía potencial de la polea con respecto a qué punto, la orilla, la parte de arriba, pues por convención medimos desde nuestra referencia hasta el centro de masa. Y como usualmente vamos a traer figuras uniformes, hasta el centro de la figura, ¿verdad? Ok, solo nos falta el último tema. Yo sé que les voy a tomar unos cuantos minutos, pero este solo va a ser de leer. Y es el teorema de ejes paralelos. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos esta tabla. Pero ustedes podrán preguntarse, ahí no aparecen todas las figuras. ¿Qué pasa si alguien quiere venir y quiere saber cuál es el momento de inercia de un cilindro, pero girando, no sé por qué sucede eso a veces, girando alrededor de un eje que está a la orilla, no un eje que está en el centro? ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, y para eso usamos el teorema de ejes paralelos. Aquí les pongo, ya observamos que I depende del eje de giro. Entonces yo sé que un cilindro girando por el centro no es lo mismo que un cilindro girando aquí por la orilla, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo no es lo mismo este giro, ¿ok? Este giro, que este giro. No es lo mismo. Entonces, el teorema de ejes paralelos dice literalmente lo siguiente. Si conocemos el momento de inercia de un cuerpo rotando alrededor de un eje que atraviesa su centro de masa, ¿ok?
podemos encontrar el momento de inercia de ese cuerpo rotando alrededor de cualquier eje paralelo. Cualquier eje paralelo al eje que atraviesa el centro de masa. Entonces, básicamente lo que me está diciendo, este eje atraviesa el centro del cilindro, ¿verdad? Y yo conozco cuánto es el I para este eje y le voy a llamar ICM porque es el I cuando el objeto está girando con respecto al centro de masa. Si yo conozco este, yo puedo encontrar cualquier I de cualquier eje que sea paralelo a ese eje que pasa por el centro de masa. Entonces, yo conozco el momento de inercia alrededor de este eje y este eje es paralelo a este. Entonces, yo puedo calcular este. Eso es lo que dice el teorema de eje paralelo. Ojo, tienen que ser paralelos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el momento de inercia de este disco, pero girando alrededor de este eje, no puedo aplicar el teorema de ejes paralelos porque yo el que conozco es este y no son paralelos, ¿verdad? Ese es el único detalle. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos, muchachos? Fíjense bien, aquí pongo un ejemplo con unos valores que ya aparecen en la tabla y vamos a comprobar que esto es cierto, sin necesidad de calcular aquella integral que les dije que no evalúa. El momento de inercia a través del eje nuevo va a ser igual al momento de inercia a través de un eje que atraviesa el centro de masa más la masa total del cuerpo por d al cuadrado, donde d es la distancia perpendicular entre los dos ejes paralelos. Y aquí les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos una barra y tenemos un eje que pasa por su centro y nosotros sabemos que I es igual a un doceavo de ml cuadrado. Este en realidad es un ICM porque pasa por el centro de masa, ¿verdad? ¿Qué pasaría, muchachos, si nosotros queremos encontrarlo alrededor del eje que pasa por la orilla? Ah, ok. Nosotros sabemos el momento de inercia alrededor de este eje. Y este eje es paralelo a ese. Entonces, ¿cómo hago para calcular el momento de inercia este? Es I es igual a IC, que es este de acá, más M por la distancia perpendicular, ¿ok? Entre los dos ejes, que en este caso es el medios. Entonces, un doceavo de ml cuadrado más m por l medios al cuadrado. Eso me da unos doceavos de ml cuadrado más ml cuadrado sobre 4. Esto simplemente para que pueda sumarlos, multiplico arriba y abajo por 3, entonces me queda 3 doceavos más un doceavo me da 4 doceavos. 4 doceavos es un tercio y me da esta expresión de acá, que es la expresión de la tabla. ¿Ok? ¿Y cómo? Ya ejes paralelos, ¿se fijan? Así de sencillo. Si yo conozco este, puedo encontrar el momento de inercia de cualquier otro eje que sea paralelo a ese. Lo mismo podemos decir, si yo conozco este, puedo encontrar cuánto es ICM si son paralelos los ejes. Ese es el único detalle, tienen que ser paralelos. Entonces, si yo quisiera encontrar el momento de inercia alrededor de esa línea verde, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no es paralelo a este eje. Ese es el único detalle. Bueno, muchachos, hoy sí, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Yo sé que tal vez en ciertas partes tenemos que avanzar un poco más rápido, pero ese es todo el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, bueno, de nuevo, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta me la pueden hacer por Telegram y pues no, pendientes del video, se los voy a compartir más tarde. Y a algunos les hace falta el examen, ¿verdad? Que todavía hay gente que lo va a hacer el viernes y lo va a hacer sábado y domingo todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, muchachos. Que pasen una buena noche. Buenas noches, Liz.